Geografía, investigo. ¿Qué es esto? Ya reveló un secreto. Cuidado, Hoy día vamos a ver lo que es el desarrollo de la cara, de la parte que nos faltaba de la clase previa. Primero comentar que en la cuarta semana se va a observar esta estructura que es la boca primitiva, que se conoce como estomodeo, y este estomodeo va a estar rodeado por varios relieves. Vamos a ver más adelante cuáles son estos relieves. Y al final de la cuarta semana, al fondo de este estomodeo se va a encontrar una estructura que es la membrana bucofaríngea. De hecho, en la clase de hoy vamos a hablar sobre esta estructura, ¿no? La cual se rompe y vamos a ver lo que son los primordios faciales. Justamente estos relieves son conocidos como primordios faciales, y vamos a observar también lo que es el aparato faríngeo. Esta es la imagen que se observa al finalizar la cuarta semana. Tenemos estas estructuras que son los arcos faringios. Estos conocidos también previamente como arcos branquiales, pero desde un punto de vista filogenético no es lo mismo, puesto que no correspondería a lo que tienen algunas especies, ¿no? Las branquias. Entonces estos son los arcos faringios y se enumeran desde la parte superior a la parte inferior. O sea, esta es la parte superior o craneal y esta es la parte inferior, ¿no? Entonces se van a ir numerando: primero, segundo, tercero, cuarto arco faríngeo. En la parte, lo que les decía en la lámina previa, acá tenemos el estomodeo, la boca primitiva, y este estomodeo boca primitiva está rodeado por estos relieves o estas prominencias. Entonces el aparato faríngeo está conformado por 5 arcos faringios, aunque uno de ellos dicen que probablemente no exista. Hay algunos autores, algunos textos incluso que ustedes van a ver que dicen 6 arcos faringios, porque uno, digamos, inmediatamente aparece y luego se elimina. Pero digamos, al final vamos a tener solamente 4 arcos faringios, de los que vamos a ver los órganos que van a formar, ¿no? En la parte externa se observan los 4 surcos, en la parte interna las 4 bolsas y las 4 membranas. Entonces, esos arcos faringios o el aparato faríngeo va a ayudar a la formación parcial de lo que es la cara, ¿sí? Sobre todo la parte del maxilar superior y el maxilar inferior, en la parte inferior, y también lo que es el cuello. Y este aparato faríngeo, como vamos a ver más adelante, si es que el análisis que se va a hacer es como si fuera una estructura que va a estar mirando hacia adelante, ¿sí? Y luego vamos a voltear esta estructura porque solamente va a formar la parte anterior y lateral de lo que es el cuello, ¿ya? Porque la parte posterior lógicamente se va a formar a partir de lo que es el mesodermo, ¿no? Hasta acá van a estar el vertebral, etc. Acá vemos en esta imagen la formación de los arcos faríngeos, cómo se van formando de manera progresiva, van apareciendo desde la parte superior a la parte inferior, y tenemos los 4 arcos faríngeos. Y como les decía, algunos autores dicen
incluso el quinto y el séptimo son rudimentarios o no visibles y por lo tanto tendríamos solo los 4 arcos faríngicos. O sea, para no confundirnos con esta idea, ¿sí? Repito, algunos autores dicen 5 arcos y otros nos dicen solo son 4 porque el quinto y el sexto, porque había un sexto entonces, son rudimentarios y no visibles. Por lo tanto, nos vamos a quedar con estos 4 arcos faríngicos que se está observando en la parte, o sea, esta es una imagen, una mirada desde la parte lateral, ¿no? del embrión. No estamos haciendo ningún corte todavía, ¿no? Vamos a ver más adelante los cortes que se van a hacer. Y lo que comentaba hace un momento, esta es la boca primitiva, ¿ya? O el estomodeo, y al fondo, o sea, al fondo de la boca, vamos a observar lo que se denomina la membrana bucofaríngea. De tal forma esto, que lo que va a hacer es que vamos a tener una estructura, o sea, la boca, pero con un fondo ciego, ¿no? Sí, con un fondo ciego. Pero luego esto se rompe para que pueda haber comunicación entre la boca y lo que va a ser el esófago, etc. Y les decía también en la primera lámina que este estomodeo está rodeado por relieves. Estos son los relieves, ¿sí? Estos son los relieves. Y tenemos, por lo tanto, esta prominencia maxilar, la prominencia mandibular y lo que es el proceso frontonasal, que es todo esto, ¿no? Todo eso se llama el proceso frontonasal, es una sola estructura que va a ser parte de lo que es, o va a formar parte de lo que es el rostro, ¿no? Esto también lo vamos a ver en un momento con un poco más de detalle. Y esta prominencia mandibular y esta prominencia maxilar, de hecho, proviene de lo que es el primer arco faríngeo, ¿no? Estos dos, el primer arco faríngeo va a dar origen a su vez a la prominencia maxilar y a la prominencia mandibular. Algunos textos seguramente van a denominar a este maxilar superior y este maxilar inferior, ya sea para que no se confundan y no piensen de que son cosas distintas. Entonces, un arco faríngeo, si es que miramos a la estructura, como les estaba comentando, como si fuera un collar, pero solamente hasta la mitad, ¿no? En forma de C, vamos a tener la parte externa, que es lo que va a formar la piel. ¿Por qué está formada la piel? ¿Cuál es el origen embrionario? Ectodermo, ¿cierto? Ya, y la parte interna, como en todas las estructuras que vamos a, o que hemos visto hasta la fecha, proviene del mesodermo, y la parte interna, lo que recubre, o sea, si yo le doy la vuelta, esto va a ser endodermo, ¿sí? Entonces tenemos ectodermo, la parte media mesodermo, perdón, y la parte interna endodermo. Y esto, bueno, es un arco faríngeo, digamos, tratando de mostrar de forma circular, pero en realidad sería la mitad de esto. Tenemos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿no? Y de hecho también las células de la cresta neural, que van a constituir parte de lo que es también la parte media. En esta imagen lo que está mostrando es el arco faríngeo, pero otra vez, de esta manera, ¿no? La parte interna. Significaría entonces que este de color azul es el ectodermo, esto es el endodermo, y la parte interna, mesodermo, ¿ya? Y se llaman estos, el aparato faríngeo, tenemos entonces el primero, el segundo, el tercero y el cuarto arco faríngeo, ¿ya? De arriba hacia abajo. Y cada una de estas estructuras va a formar, repito, parte de lo que es la mitad de la cara y lo que es el cuello. ¿Ya? Y algunas estructuras incluso del mismo tono. En la parte inferior, por lo tanto, va a estar en comunicación con este orificio laríngeo. Ahora, acuérdense, o sea, si es que se percatan en todo caso de lo que les acabo de decir, es una estructura hueca, ¿no? ¿Sí? Porque va a formar parte de lo que es la parte interna del mismo cuello. Además de eso, cada arco faríngeo va a contener un nervio determinado, una arteria y un cartílago. Y cada uno de estos va a formar alguna estructura, o sea, ósea, nerviosa, y va a estar conformado, va a estar irrigado por alguna arteria determinada, ¿no? Ahora, por fuera
vamos a observar lo que se conocen los surcos faríngeos, o sea, es como si fueran mis dedos, ¿no? Cada uno de estas estructuras serían los surcos y por dentro serían las bolsas, ¿ya? Por fuera los surcos y por fuera las bolsas faríngeas. Ok, esto, como les decía en la clase pasada sobre la función que tienen la expresión de algunos genes en algunos momentos, también ocurre lógicamente en la formación de los arcos faríngeos, ¿no? Y para eso existe una interacción entre el epitelio y el mesénquima, va a haber una secreción de algunas, o una expresión de algunos genes como el FGF, el Sonic Hedgehog y el WNT. Y esto permitiría la diferenciación de estas estructuras de las bolsas y los arcos faríngeos. Este es el embrión. A la cuarta semana aproximadamente tenemos acá el estomodeo y acá vemos las bolsas faríngeas que se han terminado, se están formando, ¿no? En esta parte posterior tenemos ¿cómo se llaman estas estructuras? Somitas. Y que esto luego desaparece, no se observa. No se observa. Este sería, esto sería el corazón, ¿sí? La prominencia cardíaca, y esta es la región abdominal, ¿no? Con su hígado grande. Entonces, vamos a ver el primer arco faríngeo. El primer arco faríngeo se divide en dos prominencias. ¿Cuáles son las dos prominencias? La prominencia maxilar y la prominencia mandibular. Y la prominencia maxilar va a dar origen al ritmo maxilar, aparte del hueso malar, a la porción del vormen y porción del vormen del temporal. La prominencia mandibular dará origen a la mandíbula, porción escamosa del hueso temporal, al yunque y al martillo. Y acá tenemos, a veces nos confundimos, ¿no? Que como prominencia maxilar, como si fuera el primer arco faríngeo, pero la prominencia maxilar y mandibular, entonces provienen solamente del primer arco faríngeo, ¿ya? El primer arco faríngeo. Y luego tenemos el segundo, tercero y segundo. Y acá se observa justamente lo que va a formar parte de lo que es la cara, ¿no? Sobre todo la parte inferior y también la parte lateral de lo que es la cara. La prominencia maxilar y la prominencia mandibular, con la formación de estos huesos. Lógicamente tiene que estar en esta región hay músculos y los músculos que van a formar el primer arco faríngeo, si es que están estas dos estructuras, los maxilares, que son parte importante de lo que es la masticación, entonces por lo tanto va a tener estos músculos relacionados a la masticación, ¿no? ¿Cuáles son? El temporal, el macetero, el pterygoideo, el vientre anterior del gástrico, el pterygoideo, etc. Todos estos músculos tienen la finalidad de mover la mandíbula, ¿no? Y esto, por lo tanto, está inervado por este nervio que es el trigémino, y justamente su finalidad, ¿cuál es? Movilizar a la mandíbula, ¿ya? Este trigémino o el quinto plano. Este es el resumen. En esta clase vamos a hablar de los arcos faríngeos y resumen, ¿no? Proceso mandibular, cartílago de Meckel, esto que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Va a dar origen a su vez al yunque y el martillo. El proceso maxilar además dará origen al premaxilar, al maxilar superior y al cigomático temporal. Y a la musculatura, ¿qué? Musculatura de la masticación. ¿Qué nervio? La rama mandibular y maxilar del trigémino, ¿ya? El segundo arco faríngeo va a contribuir a los huesos hioides y el estribo, o sea, también entre el primer y el segundo arco faríngeo van a formar lo que son los huesecillos internos, ¿no? Y en la quinta semana va a ayudar a la formación de este seno cervical, y luego a la séptima semana este seno va a desaparecer. Acá vemos este arco faríngeo, ¿no? Este segundo arco faríngeo. ¿Y cuáles son los músculos que van a dar origen a todos los músculos relacionados a la expresión facial? ¿Sí? A la expresión facial. Y acá están todos los músculos, o por lo menos la mayoría de los músculos relacionados a la expresión, ¿no? Como el orbicular de los párpados, de los labios, el risorio,
tisma, el vientre posterior del gástrico, el fronto occipital, el buccinador, etc., ¿no? Cada uno con su función. Y por lo tanto, si va a formar estos músculos de la expresión facial, ¿por qué va a estar inervado? Por el nervio facial, ¿sí? El séptimo par cráneo. Y ese sería el resumen, ¿sí? Además, claro, la expresión facial, algunos otros músculos como el auricular, el vientre posterior del gástrico, el escleróideo y el esternón. Hemos comentado que estas son las estructuras cartilaginóseas, óseas que va a formar este segundo arco faríngeo. El tercer arco faríngeo da origen a la parte inferior de lo que es el hueso ilioides, el asta mayor, el músculo estilofaríngeo, y va a estar inervado por el glosofaríngeo o el 11º par craneal. ¿Ya? Veamos acá, entonces, el tercer arco faríngeo al hueso ilioides, al asta mayor del hueso ilioides, por la porción inferior del cuerpo de ilioides y al asta mayor. La parte muscular estilofaríngeo es inervado por el glosofaríngeo. Acá probablemente, igual otra vez ustedes dirán, ¿por qué nos habla de 5 arcos faríngeos, otra vez 4 y otra vez 6, ¿no? Y es que, igual, en algunos textos dicen lo siguiente, ¿no? El cuarto arco faríngeo y el sexto se fusionan para formar uno solo. Entonces, algunos dicen, si hay evidencia de que existe el sexto, el quinto no, es rudimentario y nunca forma algo, pero el sexto sí, y se fusiona con el cuarto, ¿no? Por eso que en las imágenes, ustedes, las que hemos visto previamente, solamente se identifican o se pueden visualizar los 4 arcos faríngeos, ¿no? Incluso en los esquemas que vamos a vamos a estudiar. ¿Y qué va a dar origen a lo que es la laringe y qué misión o qué función tiene la laringe? Principalmente lo que es la fonación, ¿sí? Además de eso, la glándula tiroides, ¿sí? Y bueno, los cartílagos de la laringe, la tiroides, cricoides, aritenoides, arterino y cuneiforme, ¿no? Pero también parte de lo que es la glándula tiroides. El músculo del cual, ¿cuáles serían los músculos? Justamente los relacionados a la fonación. Y es el cricotiroideo, los constrictores de la faringe, y van a estar inervados por el nervio laríngeo, o la rama laríngea, perdón, del párpado. Y por lo tanto, va a tener una inervación. ¿Cuál es? La rama laríngea recurrente del párpado. Vemos acá, van a dar origen a cartílagos de la laringe, por lo tanto relacionados a la fonación. ¿Y cuáles son estos músculos que nos permiten justamente esto? Son los que vemos acá, el cricotiroideo, el pelo del paladar, los constrictores de la faringe y los mismos intrínsecos de la laringe, ¿no? Y va a estar inervado por la rama laringe superior y por la rama laringe recurrente del párpado. El quinto arco faríngeo es rudimentario y bueno, no va a formar una estructura específica. Ahora veamos lo que son los surcos, que son estas estructuras que van a estar entre los arcos faríngeos y que se van a observar en la parte externa, ¿no? Como estábamos hablando hace un momento. Entonces, por lo tanto, vamos a tener, estos son los surcos, que es la, digamos, separación entre los arcos faríngeos. El único que va a tener o va a formar alguna estructura es el primer surco, ¿ya? El resto, si bien el segundo, el tercero y el cuarto se llegan a fusionar y forma este seno cervical, inicialmente se puede ver como una estructura que se ve en la parte, digamos, de la mitad del cuello, pero luego esto se cierra completamente, ¿no? Como ven acá ustedes en la imagen. Por lo tanto, el único que va a formar alguna estructura es el primer surco faríngeo. Y lo que va a dar origen es al conducto auditivo externo. ¿Ya? El conducto auditivo externo, el primer surco faríngeo. Por eso que solamente tenemos una diapositiva.
Y las bolsas faríneas, estas sí van a formar estructuras que van a estar dentro, en la parte interna del cuello, y como les decía, aparte, algunas estructuras de incluso el tórax, ¿no? Y estas bolsas faríneas, claro, se van a ir formando de manera secuencial, o sea, primero va a ser la primera bolsa, la segunda bolsa, etc. ¿Por qué? Porque también hemos visto de que los mismos surcos, perdón, los mismos arcos faringios van apareciendo de manera progresiva, ¿no? No es que aparecen de pronto los 4 o 5 si quieren, los cinco arcos faringios, sino va apareciendo primero, valga la redundancia, el primero, el segundo, el tercero, cuarto, ¿no? Y por lo tanto, igual por eso acá dice de manera secuencial, ¿no? Primero se forma la primera bolsa, la segunda, etc. Acá, bueno, igual el quinto par es rudimentario, pero los que van a formar alguna estructura son las 4 bolsas faringias. Entonces, ¿cuáles son los derivados de las bolsas faringias? Estas serían las estructuras que estaríamos viendo por la parte interna, entonces, las bolsas, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Y la primera bolsa, por lo tanto, si va a estar en comunicación con el primer surco, tiene que tener una finalidad de la parte auditiva, ¿sí? Porque este es el conducto auditivo externo, ¿no? Y por lo tanto, si está en comunicación o va a estar en comunicación con la primera bolsa, también va a dar origen entonces a estructuras internas del oído interno. Y además de eso, va a formar o va a contribuir a la formación de esta membrana timpánica. Por lo tanto, además de eso, va a formar lo que es la trompa faringotimpánica y el conducto auditivo o de Eustaquio. Esa es la primera bolsa. La segunda bolsa va a dar origen a lo que es la amígdala palatina, ¿no? A lo que es las amígdalas, ¿ya? Y estas amígdalas tienen una función inmunológica. Primero, bueno, el endodermo se va a proliferar y va a crecer en el mesénquimo, o sea, va a penetrar, digamos, esta parte interna, y luego van a ir formándose estas yemas y luego unas criptas que se llaman amigdalinas, y más o menos ya en la semana 20 estas criptas o estos espacios, estos huecos que va a dejar, se va a llenar de tejido, o se va a diferenciar, perdón, de tejido linfático, ¿no? Que, como acabo de decir, tiene una función inmunológica, y vamos a observar lo que son los nódulos linfáticos de la amígdala palatina, ¿no? La amígdala palatina. La tercera bolsa va a dar origen a dos estructuras. Primero, a la glándula paratiroides inferior y al timo. Y ahora la pregunta es, ¿y la glándula paratiroides superior dónde está? Está en la parte inferior, ¿ya? Ahora, a veces, claro, podría haber algunos errores, pero en este caso no es ningún error en la gráfica, ¿no? Porque esta estructura, esta tercera bolsa faríngea, va a moverse y va a migrar hacia la parte inferior. O sea, esto al final lo que va a ocurrir es que va a moverse y va a estar en la parte inferior. Por eso que esta glándula paratiroides inferior justamente está en la parte, al finalizar la formación, va a estar por debajo de la glándula paratiroides superior, ¿ya? Y vemos acá el timo, que es una estructura que les hablaba. ¿Esto dónde está? Hemos visto en las imágenes iniciales, los arcos faringios están en la parte del cuello, y de hecho incluso vemos por debajo de eso lo que es la prominencia cardíaca, ¿sí? Vemos esta estructura que es el timo, va a alcanzar lo que es el tórax, ¿sí? Va a alcanzar lo que es el tórax y va a estar ubicado en la parte anterior de la caja torácica. Me parece que hay algunas láminas en el laboratorio que se puede visualizar lo que es el timo, ¿no? Que está justamente en la parte anterior, que proviene ¿desde dónde? Desde el cuello, ¿no? Digamos, el cuello primitivo, vamos a decir, ¿sí? Y la cuarta bolsa faríngea dará origen a la glándula paratiroides superior, y acá vemos este cuerpo último bronquial, que por eso algunos autores dicen, bueno, sí, pues esto también se forma a partir de la quinta bolsa faríngea, ¿no?
Esta glándula paratiroide superior se va a exponer luego en la superficie dorsal de la glándula tiroides, ¿no? Acá vemos justamente este movimiento que tienen estas estructuras para localizarse o tener una localización en la parte, digamos, esta superior y acá esta inferior. Y la quinta bolsa faríngea, como les decía, se considera parte de la cuarta, pero igual acá otra vez otra confusión, no decía que la quinta no existe, porque otra vez hay algunos autores que dicen no, que no existe la sexta, la quinta sí. Pero nos vamos a quedar 1, 2, 3, 4, ¿ya? Para no complicarlo también, ¿ya? Porque ustedes seguramente pueden leer y van a encontrar incongruencias entre esas ideas, pero igual les coloco esto porque al final algunos libros podrían tener, ¿no? Quinta bolsa faríngea, que es parte de la cuarta bolsa faríngea y dar origen a esta estructura que les decía, el cuerpo último bronquial o el cuerpo último faríngeo, ¿no? Y de hecho esto incluso, esta glándula paratiroides va a ser parte de, o va a estar incrustado en lo que es la glándula tiroides. Y las membranas faríngeas son las estructuras que van a separar lo que son los surcos de las bolsas. Y la única que es funcional, la única que vamos a observar es esta, la primera membrana, ¿no? Que va a dar origen ¿a qué? A parte del oído, ¿sí? Parte. ¿Listo? Ok, que es la membrana principal. Ahora, la lengua se va a formar entre el primer arco, o sea, parte va a ser del primer arco faríngeo, ¿sí? Y del tercer arco faríngeo, y alguna porción muy pequeña de lo que es el segundo, ¿no? Pero principalmente el primer arco faríngeo. Esta es la imagen, bueno, que se está viendo por la parte posterior. En la parte central, de hecho se forma en la parte central, vamos a tener estas prominencias linguales, que son dos prominencias linguales laterales, y que van a ir creciendo de manera progresiva para formar lo que es la lengua, ¿no? Y de hecho también hemos visto nosotros en las imágenes de laboratorio la lengua, ¿sí? La lengua. De este tercer arco faríngeo va a haber una migración, o sea, esta estructura va a lateralizarse y esta va, digamos, a invadir, ¿no? O va a alcanzar, perdón, ese sería el término, va a alcanzar a este primer arco faríngeo en la parte central, ¿no? En la parte del medio, para que sea justamente la lengua en la parte central. Y al final tenemos la formación de lo que es la lengua. Esto ya les hemos comentado en la clase pasada. Las células de la cresta neural son importantes porque justamente van a formar parte de las estructuras óseas de los huesos frontales, ¿no? Y parte de lo que es la cara, ¿sí? Y también estructuras óseas y cartilaginosos, de los arcos faríngeos, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto. Miren, acá otra vez esta imagen, ¿no? Esta es otra publicación de una revista, y acá ponen sexto, ¿no? 4 series, para que no se confundan. Listo. Luego tenemos lo que es las prominencias. Ahora vamos a ver lo que es la formación en sí de la cara. Aproximadamente a los 42 días existen estas prominencias maxilares inferiores, que son 2, ¿no? A cada lado, maxilares superiores, y la prominencia frontonasal, que es solo 1. De la prominencia frontonasal va a dar origen entonces lo que es a la nariz, ¿ya? Y lógicamente parte de lo que es la frente. Luego estos van a aparecer dentro de la prominencia frontonasal estos procesos nasolaterales, como les decía, que va a dar origen a la nariz. Veamos mejor con las imágenes. Tenemos la prominencia frontonasal, la prominencia maxilar y la prominencia mandibular, ¿no? En la parte central tenemos el estomodeo. Al fondo se está viendo la membrana, y luego, como les comenté hace un momento, esa membrana bucofaríngea se rompe, ¿no? Se rompe para tener la comunicación de la faringe con la boca. Y esta prominencia frontonasal, lo que vamos a observar es la formación de estos procesos nasolaterales, ¿no? Nasolaterales, que van a estar a este lado, que van a ser 2, y nasomediales, que van a ser igual 2 procesos
nasolaterales. ¿Alrededor de qué? De una estructura que se conoce como la placoda nasal. Entonces tenemos la placoda nasal, que va a ser, digamos, la estructura embrionaria que al final va a dar origen a lo que es la nariz, ¿no? Alrededor de esta placoda nasal se van a originar estas prominencias nasolaterales. Se va a ver una nasolateral derecha, nasolateral izquierda, nasomedial derecha y nasomedial izquierda. Y en esta imagen, eso es lo que estamos tratando de mostrar, ¿no? Tenemos la placoda nasal, que alrededor de esta se va a observar estos procesos nasolaterales, ¿no? Nasomediales, ¿sí? De color amarillo. Y bueno, acá las prominencias maxilares y las dos prominencias mandibulares que también se cierran, ¿no? Y de manera progresiva, los procesos nasolaterales, la idea es que estos se junten, ¿no? Para que formen la nariz, ¿sí? Porque nuestras fosas nasales no están así de separadas, ¿sí? Están casi juntas, ¿no? Divididos lógicamente por un tabique, pero esto entonces vamos a ver de una migración de manera progresiva para formar lo que es parte de la estructura superior del labio, ¿sí? Parte de la estructura superior del labio. Acá en esta imagen, bueno, son microfotografías de los embriones mostrando lo mismo que estábamos indicando más adelante. Y justamente entonces estos procesos nasomediales que les decía hace un momento, ¿no? Nasomediales tienen que juntarse, ¿no? Pero también va a haber un crecimiento progresivo hacia la parte inferior, ¿no? Y va a alcanzar a estas dos prominencias maxilares para que al final formen parte de lo que es el labio superior. Sí, tenemos acá, al final tenemos la formación del labio superior. Y en algunas ocasiones estas prominencias, que son estructuras sueltas, pues, ¿no? Que van creciendo de manera progresiva, no existe una fusión y va a estar o va a provocar lo que es la fisura labial, ¿sí? La fisura labial, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa forma específicamente estos procesos, estos procesos nasomediales, al filtro, ¿no? O sea, la parte central de lo que es el labio, que es la parte del surco, ¿no? Que vemos ya en el recién nacido. Ahora, la pregunta que uno de repente se hace, ¿no? ¿Por qué al inicio de desarrollo embrionario muchas de las especies tienen esta forma, ¿no? O todos son casi iguales, ¿sí? Y al final, ¿por qué el ratón tiene esa cara y por qué el humano tiene esta otra cara, ¿sí? Y esto ocurre porque desde un punto de vista de la filogenética se ha determinado la presencia de un conjunto de células que se conocen como la zona ectodérmica frontonasal, que está en la parte media de lo que es este proceso nasomedial, ¿no? Y esta estructura, que es la zona ectodérmica frontonasal, lo que va a hacer es, mediante señales celulares, poder indicar a esta cara cómo va a ser, ¿sí? La de un ser humano, la de un ratón, etc. Y dependiendo de la cantidad de moléculas que va a ir secretando o expresando, va a formar o le va a dar las órdenes respectivas para que el rostro tenga o sea, diferencial entre cada especie, ¿sí? Y de hecho incluso esta zona ectodérmica frontonasal se ha podido observar en algunas otras especies también, por ejemplo en aves, ¿no? O sea, porque la forma de, digamos, las aves tienen el pico, ¿sí? Y eso justamente es organizado por esta zona ectodérmica frontonasal. Por lo tanto, ¿en qué parte está esta zona ectodérmica frontonasal? En el ectodermo, ¿no? O sea, en la parte superficial. O sea, desde la parte superficial hacia adentro va a ir organizando. Ahora, la formación del rostro no solamente, digamos, si bien esta es la que va a indicar cómo tiene que tener la conformación la cara, o sea, desde la separación de los ojos,
cuán unido tienen que estar las fosas nasales, etc. También existe una comunicación desde el mismo encéfalo, ¿no? En la clase pasada hemos visto, y de hecho incluso en el laboratorio, el telencéfalo es una estructura muy delgada, ¿no? Que casi está en contacto con la parte externa, ¿se acuerdan? Y ese encéfalo también empieza a darle comunicación a la parte exterior para que justamente se termine de formar lo que es la cara. Ahora, de hecho, el labio también, o lo que es la boca, perdón, y el labio, tiene una relación con esta estructura que son las crestas palatinas, ¿no? Que va a dar origen a lo que es el paladar. Este es un corte, en esta imagen este es un corte al embrión de esta manera, ¿ok? De esta manera. Por lo tanto, lo que estamos observando es a la lengua, en la parte inferior, estas crestas palatinas, y al inicio entonces lo que se observa es que las crestas palatinas van a ir creciendo de manera progresiva, pero de esta manera, o sea, hacia abajo, ¿sí? Luego lo que ocurre es que va a ascender y luego se van a unir. Pero si se dan cuenta, esto sería el epitelio, ¿no es cierto? Esto sería el epitelio. Y luego cuando hacen contacto es epitelio. Pero ustedes seguramente si se tocan el paladar, no es que se abra, está cerrado, está sellado, ¿no es cierto? Y ese cierre es porque estas células epiteliales que están en el borde se van a convertir en células mesenquimatosas, ¿sí? Por eso hablábamos en la clase de embriología en general, que hay algunas células que tienen esa conversión, epitelio mesenquimatosa, ¿no? ¿Sí? O sea, se convierten. Y por eso va a provocar la soldadura y se va a cerrar el paladar. Entonces, si uno piensa, ¿por qué ocurren las fisuras palatinas? ¿Por qué podría ser? Porque de repente no ha habido un buen crecimiento, porque esos crecimientos tienen que haber también órdenes moleculares, ¿no? ¿Por qué también podría ser? Porque de repente no ha ascendido, ¿sí? ¿Por qué también podría ser? Porque a pesar que ha ascendido, de repente no ha crecido adecuadamente de forma lateral. Y por último, ¿por qué podría ocurrir la fisura? Porque no ha habido una buena soldadura, ¿sí? O sea, son bastantes momentos que va a estar relacionado a lo que es la fisura palatina. Lo mismo ocurre en el labio también, ¿sí? En el labio igual, porque ustedes han visto que son procesos que van creciendo uno a otro y luego se pegan, y ese pegado no es que sea automático, ¿no? Sino que las células tienen que convertirse y la parte media borrar para que tengan una misma conformación desde un punto de vista histológico, ¿no? Y eso es lo que les estaban comentando. La lengua incluso tenemos lógicamente en la parte inferior. Algunos autores de hecho a veces dicen, no, las fisuras palatinas podría ser porque la lengua no ha descendido, pero no necesariamente es así, ¿no? Ahora, en cada uno de estos pasos también se van a observar la diferente expresión de diferentes genes, ¿no? No solamente es un gen que está relacionado a este tipo de anomalías. Y al final tenemos, por lo tanto, las crestas palatinas que han ascendido, luego que van a ir creciendo de forma de la parte lateral hacia la parte media, y luego se fusiona o se cierra con este cambio de epitelio mesenquimatoso, ¿no? Y en la parte posterior vamos a observar lo que es la U. Rápidamente algunas anomalías de los arcos faringios. Tenemos a los senos. Los senos es porque justamente los surcos, el surco que hemos visto hace un momento, que son los surcos faringios, no se llegan a cerrar. ¿Cuál es el único surco que podemos observar en este momento? De hecho, volteando al compañero o incluso tocándonos, es el primero, ¿sí? Y el resto no existe. Pero a veces esos surcos pueden persistir en el tiempo y van a formar estos senos, congénitos, ¿no? Y usualmente estos senos van a estar ubicados en la parte anterior de lo que es el conducto auditivo externo. Algunas veces también se pueden observar estas fisuras, que también es por la alteración no se forma adecuadamente o no se cierran, perdón, estos senos, ¿no? Y hay una comunicación entre la parte externa e interna, eso hemos comentado,
o aclarar en todo caso, una fístula es la comunicación entre dos órganos, ¿sí?, que no deberían estar comunicados, o entre un órgano y la parte externa. Eso es una fístula, ¿ya? Cuando se comunican dos órganos que no deberían estar comunicados, se llama fístula. O cuando un órgano está comunicado con la parte exterior que no debería comunicarse, por ejemplo, no sé, el estómago y la parte externa, eso se llama una fístula, ¿ya? Y en este caso, entonces, estas fístulas faringias son estructuras que una comunicación de la parte externa hacia la parte interna, hacia digamos, lo que es la faringe, ¿no? Dependiendo, ¿no?, la faringe en este caso. Por lo tanto, acá vamos a ver estas fosas auriculares. La clase pasada les decía, por ejemplo, que son anomalías pequeñas, se llaman malformaciones pequeñas. Luego tenemos estos senos que se ven principalmente por delante de este músculo que es el esternocleidomastoideo. Y en algunas ocasiones se pueden observar estos quistes cervicales, que la diferencia es que estas van a estar ubicadas en la parte central, ¿sí?, la parte central. O sea, los surcos, los senos y paranasales, estas fosas auriculares van a estar en la parte lateral, ¿no?, del cuello, y los quistes en la parte central. Y ya hemos comentado que se denomina quiste, o en todo caso para recordar, quiste es toda estructura, toda tumoración que dentro va a estar conformado, va a tener líquido. Y tenemos este quiste epidurloso que va a estar en la parte media, ¿no?, y que puede ubicarse en cualquier parte de la línea media del cuello, como vemos acá, ¿no?, desde la base de la lengua, ¿ya?, y puede estar ubicado debajo, o mejor dicho, en la misma lengua, debajo de la lengua, o en la parte anterior, digamos, superior de lo que es la glándula tiroides. Desde un punto de vista clínico, esto va creciendo, es indoloro, ¿no? Es como si fuera un niño que tuviera una manzanita, ¿no?, pero no tiene nada, ¿sí? Un síndrome, que es relativamente frecuente, que afecta a la formación de los arcos faringios, es esta microsomía craneofacial, o conocido también como el síndrome Gordon. ¿Qué cosa es lo que se observa en este paciente? Una asimetría facial, ¿no? Este lado es más pequeño que este lado de acá, ¿sí? Y además de eso, ven que el pabellón auricular no se ha formado adecuadamente en el lado derecho, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Qué otra cosa más? Ven que en todo caso veríamos que la boca, la derecha, tiene una hendidura, ¿no? O sea, es un poco más grande este lado de la boca, ¿no?, como si fuera una fisura. En algunas ocasiones también pueden tener defectos de la columna vertebral, etc. Si bien ustedes acá mirarán, la frecuencia es bien rara, de 1 en 5.600 personas, pero probablemente es una de las anomalías genéticas más frecuentes que se ve en la práctica clínica. Hasta hace 2 años no se conocía la causa, a pesar que era frecuente su aparición, y las causas se han determinado estos 2 genes, ¿no?, que están relacionados a la cresta neural. Luego tenemos otro síndrome, o sea, puede parecerse desde un punto de vista clínico porque existe una ausencia de los pabellones auriculares, pero esta es simétrica, es decir, es en las dos epicaras, digamos, ¿no? Tiene una herencia igual dominante autosómica en la mayoría de los casos, pero también hay de forma recesiva. Y en muchos pacientes, o la mayoría, son variantes de nodo, ¿no? También se conoce como nombre de disostosis mandíbulo-facial. Ok. Vamos a llamar lista, los 2 últimos ya. Preguntas. Los 2 últimos que se molestan, o los 3 últimos.
Nicole. Ronnie. Katia. Diana. González. Rubí. Stefano. Stefano. Fernando. Carla. Carla Basalá. Jean-Pierre. Presente. Alonso. Alexandra. Jimena. Lucy. Scarlett. Gerardo. Carolina. Diego. Adriana Franco. Alejandra. Reina. Presente. Tobí, Minerva. Por uno. José. Julissa. Fátima. Presente. Mauricio. Zulema. Stephanie. Alicia. Luis. Valeria. Brigitte. Valeria, Brigitte. Mateo. Juan Pablo. Hernán. Valeria. David. Fernando. María Paola. Parola. Presente. Álvaro. Fran. Claudia. Modena. Carolina. Jesús. Alexandro. Camila. Luis. Eduardo. Angélica Torrejón. Angélica. Pablo. Alejandra. Carolina Valdivia. Robert David. Miguel Ángel. Y Leonor. En el caso de la gracias al tercer y cuarto compañero, un bebé con la compatibilidad con la vida no sé qué.
Dios. Síndrome de George. De repente, quizás tener que consumir un coloboma. Los colobomas son estructuras que más o menos se ven de esta manera. Supongamos de que este es el ojo. Y un coloboma va a ser esto, una hendidura en el palo, se ve como una fisura, ¿sí? Ese es un coloboma, ¿ya? Este sería un coloboma de palo. Digamos. Síndrome de George. El principal problema es en la tercera y cuarta bolsa amarilla. Y si es que es la tercera y cuarta bolsa amarilla, si se rodará la tercera, va a dar origen a lo que es el timo. Por eso que estos pacientes pueden tener hipoplasia del timo y paratiroides. Y si es que el timo hay una hipoplasia, son pacientes que pueden tener inmunodeficiencia, porque el timo es una estructura que es importante para la defensa, sobre todo en los primeros años de vida, ¿no? Y la glándula paratiroides está relacionada a la regulación del calcio, y estos pacientes también podrían tener problemas a nivel del cáncer, ¿no? Además de eso pueden tener hipertelorismo, la mandíbula pequeña, micronatia, malformaciones en los ganglios auriculares, y a este síndrome de George también se le conoce como un tipo de neurocristopatía. En las fisuras a nivel de la cara pueden ser solamente labiales, solamente palatinas o labiopalatinas, o la combinación de estas, ¿no? Acá tenemos un desarrollo del paladar y del labio sin alteraciones. Acá solamente fisura el labio palatina parcial, ¿no? Labio palatina bilateral, solamente palatina, y labio palatina completa, incluso pero solo de un lado, ¿no? A veces pueden haber algunos pacientes que pueden tener algunas fisuras que incluso alcanzan lo que es parte del ojo, ¿no? Y esto en realidad, si se dan cuenta, no está a la altura del filtro, ¿no? Como en estas anomalías, ¿sí? No está a la altura del filtro, sino está a un costado, y por eso que incluso está alcanzando hacia la cavidad orbital. Y por lo tanto, en base a esto, a lo que les he comentado, ¿tendrían alguna lógica en la formación de estos pliegues, de estos relieves que hemos hablado hace un momento? ¿Qué creen? ¿Que sí, que no? ¿Podría haber una explicación en base a lo que hemos hablado el día de hoy? ¿Podría? ¿Sí explicaría porque no se han fusionado estos pliegues de manera adecuada o no? ¿Qué dicen? Primero, en este caso no se explicaría porque miren, está hacia un costado incluso de lo que es la nariz, ¿ya? Hacia un lado de la nariz, y no hemos visto ningún pliegue o algo parecido al lado en la mitad, ¿no? ¿Sí? No hemos visto nada. Lo que se forma son prominencias, ¿no? O sea, van a ir aumentando de tamaño, pero es de los procesos nasolaterales, ¿no? Nasolaterales y nasomediales. Pero en la parte de la prominencia frontonasal no se observa ninguna estructura en la parte media, ¿sí? Y esto sería, por lo tanto, lo que también vimos en la clase, hace dos clases, producto probablemente de bandas amnióticas, ¿sí? Las bandas amnióticas, que es la ruptura de la membrana amniótica, va a provocar como justamente unas bandas, ¿sí? Y esto va a provocar, va a romper, digamos, parte de las estructuras craneofaciales. Por eso es importante, digamos, el reconocimiento o el conocimiento de lo que es biología, ¿no?
Otra vez, no nos olvidemos de lo que es ciencias básicas, fisiología, ¿no? Estos cursos, porque igual esto nos sirve para poder a veces interpretar algunas cosas, ¿no? Cuando de repente estemos frente a un paciente y no sepamos por qué, ¿no? Y darle una interpretación. Miren, en las fisuras labiopalatinas la mayoría, son fisuras labiopalatinas aisladas, ¿sí? Aisladas, o también conocidas como no sindrómicas, y el 30% son sindrómicas. ¿A qué se refiere sindrómicas? Es decir, que el paciente, aparte de la fisura labiopalatina, por ejemplo, va a tener alguna anomalía en el corazón, puede tener alguna anomalía, por ejemplo, de los pabellones auriculares, etcétera, ¿no? Por eso se llama sindrómica. Y si es sindrómica, lo más probable es que sean variantes que van a ser determinantes, ¿sí? Por lo tanto, ese cambio genético a veces es el que va a disparar, o si la persona tiene ese cambio genético, la persona va a desarrollar una fisura labial o palatina o combinación de estas, ¿no? Sin embargo, repito, la mayoría son aisladas, por lo tanto, los riesgos de recurrencia mucho va a depender de si es que existen antecedentes familiares, ¿no? La fisura labial, el problema está entre la cuarta y séptima semana, herencia multifactorial poligénica, la mayoría. La frecuencia es 1 en 2.500 recién nacidos, es más frecuente en niños que en... acá vemos esta fisura labial nada más, ¿no? Luego tenemos la fisura labial completa, puede ser completa. Y importante, ¿no? Les hablaba hace un momento, ¿cuál es el factor de riesgo más importante porque una persona podría tener fisura labiopalatina? Es que alguno de los padres o en la familia exista alteración del músculo orbicular de los labios, ¿no? El músculo orbicular de los labios no se ve, ¿no? Externamente está cubierto por piel, y lo que se debería hacer entonces a todos los papás, por lo menos, o al grupo familiar, es una ecografía de los labios para observar si existe una disrupción en el músculo orbicular de los labios. Y esto va a hacer que nosotros podamos asegurar o predecir con mayor exactitud el riesgo de recurrencia, ¿no? De hecho, casi la mayoría de libros lo que van a leer es lo siguiente, ¿no? Que la recurrencia es del 4%. Sin embargo, esto puede ser mayor, porque puede llegar incluso casi a un 20%, ¿sí? Y importante es de repente hacer esta ecografía labial de los labios, de los labios, y vamos a observar alteraciones en el músculo orbicular, ¿no? En la fisura palatina es más frecuente en niñas que en niños, y de hecho todo esto, incluso la misma fisura labial, está asociada a trastornos del labio. A diferencia de la fisura labial o labiopalatina, acá es 50-50, ¿sí? La mitad son sindrómicas y la mitad son aisladas. Es decir, si ustedes ven un paciente con fisura labiopalatina y no lo pasan al genetista, digamos, tienen mayor probabilidad o menos posibilidad de equivocarse. Podría ser no sindrómico o aislado, ¿no? Pero en una fisura palatina, es 50-50. Por lo tanto, cualquier fisura palatina sí o sí debería ser evaluado por un genetista, ¿ya? Porque puede ser sindrómicas, es decir, que van a haber cambios determinantes que van a justamente provocar la fisura palatina. Acá tenemos el paladar duro, o puede ser el paladar blando, o de ambos, ¿no? Paladar duro y blando. Y como les decía, a veces puede ser una fisura labiopalatina. Igual, en este caso, la fisura labiopalatina también es 70-30, ¿no? Lo importante es la cirugía de manera precoz, y sobre todo con expertos, ¿no? Eso es lo que tenemos en diferentes técnicas, son equipos multidisciplinarios.
En el aparato digestivo, esta más o menos inicia en la cuarta semana. Importante, esto de acá, ¿no? El intestino primitivo va a ser una estructura hueca que va a ser con dos sacos en los extremos, ¿sí? La membrana bucofaringea que vimos hace un momento y la membrana anal, ¿sí? Que esto luego se rompe, pero es una sola estructura. Y este intestino primitivo, hay algunos autores que lo dividen solamente en tres: el intestino anterior, medio y posterior, y hay algunos que lo dividen en cuatro: el intestino faríngeo, anterior, medio y posterior. Ahora, ¿por qué solamente algunos lo dividen en tres? Porque a veces el intestino faríngeo lo incluyen como parte del intestino anterior, ¿sí? O sea, el intestino faríngeo a veces es parte del intestino anterior. Y como dice acá, se va a observar desde la región cefálica hasta la región caudal, y es un tubo ciego, ¿no? En la parte anterior y en la parte posterior. Y al inicio, también otra cosa importante, al inicio, este intestino primitivo está en comunicación con el saco uterino, ¿sí? Y vamos a ver una comunicación que se conoce como el conducto ónfalo-mesentérico, que luego esto lógicamente va a desaparecer. Veamos de dónde a dónde entonces son los intestinos, ¿no? Ya, primero, la clasificación en tres. El intestino anterior sería entonces desde el estomodeo hasta el origen del hígado, intestino anterior. El intestino medio hasta esta región aproximadamente no tiene una estructura embrionaria como punto de referencia, ¿no? A diferencia del intestino anterior, que podemos decir, ok, si está naciendo el hígado, hasta acá es el intestino anterior, mientras que acá no hay una estructura embrionaria que podríamos utilizar como punto de referencia. Y luego tenemos al final el intestino posterior, y este intestino posterior termina en lo que es la cloaca. Que es la cloaca, es la unión entre este intestino primitivo y el sistema genitourinario, ¿ya? La otra clasificación que les hablaba es intestino faríngeo, que vemos acá, que sería hasta, como punto de referencia, la formación de lo que va a ser los pulmones, ¿sí? Esta yemita que ustedes ven en la parte anterior de color azul se conoce como divertículo traqueobronquial, y es la que va a ir creciendo de manera progresiva y ramificándose para formar lo que son los pulmones. Y algunos autores dicen, bueno, hasta este punto es el intestino faríngeo, de este punto a este punto el intestino medio, y como les dije, bueno, ya intestino medio y intestino posterior. ¿Qué otra cosa más importante? El intestino, entonces, todo el intestino va a estar formado por endodermo y mesodermo principalmente. Todo el intestino, desde la boca hasta la región anal, es endodermo, mesodermo y ectodermo en todo caso, si es que consideramos a la boca, ¿no? Porque va a formar parte de la cavidad oral, la epidermis, ¿no? Que procede de lo que es el ectodermo, igual en la región anal. El endodermo entonces dará origen a lo que es el epitelio y las glándulas de las mismas vísceras, digamos, la parte va a revestir lo que es el intestino. El mesodermo, lo que es el músculo, el tejido conectivo, la parte adiposa, la parte del mismo peritoneo, o sea, lo que va a rodear a este intestino, ¿no? Y como ya dijimos, el ectodermo, lo que es parte del tejido nervioso también, porque hemos visto, o vamos a ver que para que exista peristalsis, por ejemplo, o los movimientos peristálticos, tiene que haber una comunicación entre el tejido nervioso y el intestino. Igual que en el resto de estructuras que estamos viendo, va a haber una comunicación entre las diferentes partes, ectodermo, mesodermo y endodermo, para formar estas estructuras, ¿no? Y de hecho, incluso una de las proteínas que se expresan o que se observan es el SHH y los genes OX. Estos genes OX
como hemos hablado en la clase de genética del desarrollo, estos genes OX lo que van a hacer es diferenciar la parte craneal de la parte caudal, ¿sí? Por lo tanto, estos genes OX nos sirven para diferenciar cuál va a ser intestino, cuál va a ser estómago, qué es esófago, ¿no? A pesar porque al inicio, como ustedes ven, es un tubo, ¿sí? Pero ¿cómo sabe ese tubo, esa región, de que va a formar esófago? ¿Cómo sabe que tiene que ser estómago? Justamente porque va a haber una expresión de manera diferencial de los genes OX, ¿no? En algunos lugares en mayor proporción o en algunos otros menos, y esto va a ser justamente que podamos observar esta diferenciación. Ahora, desde un punto de vista de la irrigación, importante aprender esto, ¿no? El intestino anterior está irrigado por lo que es el tronco celíaco, ¿sí? El intestino medio, que es todo esto, por la arteria mesentérica superior, y el intestino posterior por la arteria mesentérica inferior. ¿Ya? Irrigación. Y de hecho, si aprendemos esto, ¿no? Y luego esto lo van a ver cuando hagan anatomía, y esto van a hablar sobre la irrigación, ¿no? Les van a preguntar por qué se ha irrigado, por ejemplo, el estómago, o el intestino delgado, o el duodeno, la porción superior, la porción inferior, etc., ¿no? Y justamente tiene su lógica, porque desde un punto de vista embrionario tenemos estas tres ramas, ¿no? Tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior. Ahora, hay estas estructuras que es el mesenterio. Este mesenterio, la función que tiene el mesenterio es fijar a este intestino, a este intestino a la parte posterior de lo que es toda la cavidad del embrión, ¿no? Desde la parte torácica hasta la región abdominal, ¿sí? Porque si no, el intestino estaría todo suelto, pues, ¿no? De un lado a otro se movería, y ustedes no tienen, digamos, hoy día se despiertan y el esófago está a la derecha y mañana si duermen así se va a la izquierda, ¿no? Tienen una ubicación central, ¿sí? O el mismo estómago, o los mismos intestinos, pues, ¿no? Sí, a pesar que tienen, entre comillas, una distribución aleatoria, pero estos están fijados a la parte posterior gracias a lo que es el mesenterio, ¿sí? Entonces toda esa estructura que va a fijar, repito, a la parte posterior de lo que es la cavidad torácica, dependiendo, esófago o parte del estómago, muy chiquita en todo caso, y desde la región abdominal, estómago, intestino delgado, el intestino grueso, es el mesenterio. Y en algunas ocasiones este mesenterio podría tener una prolongación hacia otros órganos, o sea, para que estén comunicados o fijos los órganos, ¿no? O a veces esos mesenterios eventualmente pueden, digamos, prolongarse hacia alguna de las paredes. Y desde un punto de vista anatómico, a esas estructuras se conocen como ligamentos. Sí, por eso se llaman ligamentos peritoneales, que es mesenterio que va a unir órganos entre sí o órganos con la pared corporal, y muchas veces en estos ligamentos peritoneales vamos a tener vasos linfáticos y nervios. Y estos mesenterios van a ir cambiando de nombre según el órgano que va a fijar, ¿ya? Según el órgano que va a fijar. Por lo tanto, en el estómago le llaman epíblon mayor, en el duodeno mesoduodeno, en el colon mesocolon, en el yeyuno ilion, se queda como mesenterio, ¿ya? Pero es el mismo, es la misma estructura que está en la parte posterior de ese intestino primitivo, que, repito, fija a la pared posterior, ¿no? Principalmente a la pared posterior. Ahora, existe un mesenterio ventral, pero solamente que vamos a tener, o sea, va a formar parte de estructuras anatómicas en la región terminal del esófago, en el estómago y en el hígado, ¿ya?
Ese es el mesenterio ventral, que de hecho incluso este mesenterio ventral se deriva del septum transversum. ¿Y qué es el septum transversum? Es la estructura que va a dividir entonces la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Por lo tanto, el hígado al desarrollarse en este mesénquima del septum, en el septum ventral vamos a tener un epíplomo menor y un ligamento falciforme. ¿No? Ese ligamento falciforme, porque se llama ligamento, porque une el hígado con la pared ventral. Vamos a ver mejor unas imágenes. A ver, vamos a ver. Esto es el saco vitelino, ¿sí? Al inicio entonces está en comunicación con el intestino, ¿sí? Ese es el intestino. Luego este intestino se va, gracias a qué? A que se, ¿cómo se llama? Es lo que vimos hace 2 clases, este proceso, plegamiento, ¿no es cierto? Gracias al plegamiento y al cierre en la parte anterior, justamente lo que va a provocar es que esta comunicación, digamos, tan evidente entre el saco vitelino y el intestino forme esta conexión, este conducto ómolo-mesenterio. Y luego el plegamiento lo que hace es cerrar completamente y separar ese saco vitelino y luego el saco vitelino desaparece. ¿Sí? Les decía hace un momento que existe en la parte media una comunicación entre el saco vitelino y el intestino primitivo. ¿Sí? Algunas relaciones para acordarnos además, ¿no? Este mesenterio, lo que les decía, va a fijar al intestino a la parte posterior, ¿ya? A la parte posterior. El intestino anterior, por lo tanto, dará origen a la faringe, el esófago torácico, todo el esófago, el torácico y el abdominal, el estómago y el duodeno. El intestino medio a la mitad inferior del duodeno, al yeyuno, ilion ciego, apéndice, colon ascendente y 2/3 del colon transverso. El intestino posterior, 1/3 del colon transverso, colon descendente, colon sigmoides y recto. El desarrollo del esófago, digamos, no es tan complicado, pero hay algunas características que sí es importante tener en cuenta, ¿no? Sobre todo esto de acá, que inicialmente es corto, ¿ya? Y luego, después que el corazón y el pulmón desciendan, porque ustedes han visto en las imágenes, incluso el corte sagital en los embriones, que el corazón y los pulmones son, sobre todo el corazón es bien grande, ¿no? Y está muy pegado incluso hacia la mandíbula, ¿no? Muy pegadito, ¿no? Y eso va a haber un descenso de este corazón, ¿no? De manera progresiva. Y ese descenso lo que va a hacer es elongar de manera progresiva al esófago para que luego casi alcance la cavidad abdominal. Ahora, otra cosa importante es que este esófago en la parte anterior va a dar origen a lo que es el divertículo traqueobronquial. Este divertículo va a dar a su vez origen a lo que estábamos hablando hace un momento, a los pulmones, ¿sí? A los pulmones. Por lo tanto, este esófago va a tener un mesodermo que va a estar en la parte posterior, y ese mesodermo no solamente le sirve para fijar al esófago, sino también para que pueda ser inervado e incluso irrigado, ¿no? Por ahí van a entrar, digamos, las arterias, venas, etc., ¿no? Y la inervación propiamente. Tenemos entonces el intestino anterior visto de perfil, ¿no? Esta es una imagen vista de perfil, esta es una imagen vista de manera frontal, y se forma este divertículo respiratorio. Luego vamos a ver el tabique traqueoesofágico, y al final vamos a tener la faringe, la tráquea y las 2 yemas pulmonares, ¿no? Luego estas 2 yemas pulmonares, lo estudiaremos en un rato, se van a ir dividiendo de manera progresiva. El estómago tiene una característica en el sentido que primero va a dilatarse, va a tener una dilatación medio fusiforme, eso es lo primero, ¿ya? Se dilata, ¿ya? Pero una de las dilataciones
vas a crecer más rápido que la otra. Eso es un primer punto. Y luego lo que va a ocurrir va a ser es que va a girar, va a tener una rotación. El esófago no rota. Ya el esófago hemos dicho, solamente lo que eventualmente ocurre es un crecimiento, digamos, de manera progresiva hacia la parte inferior gracias a al descenso cardiopulmonar, ¿no? Por lo tanto, en el estómago va a haber una rotación longitudinal, ¿sí? En este eje, el estómago va a girar de esta manera, ¿no? En 90 grados. En 90 grados. Y por lo tanto, el lado izquierdo, o sea, lo que está a este lado, va a ir hacia adelante. ¿Sí? O sea, originalmente tenemos todo supongamos que esto sea el estómago, el lado izquierdo, el lado derecho, va a haber una dilatación, ¿no? Y luego va a girarse de esta manera. Y el lado izquierdo entonces va hacia adelante y el lado derecho hacia atrás. Y por eso, por ejemplo, cuando igual ustedes hagan anatomía, van a ver lo siguiente, ¿no? Que la parte anterior de lo que es el estómago está inervado por el vago izquierdo. Claro, y a veces uno quiere aprender, ¿no? De memoria, ¿no? Y a veces eso no lo entiendes, ¿por qué? ¿No? Y lo estás viendo ahí y dices, ¿pero por qué? ¿Cómo así esto giró? ¿No? Y esto tiene una causa o una explicación desde el punto de vista neuronal. Y el nervio vago derecho va a estar en la parte posterior. Pero eso lo mismo ocurre entonces en el esófago, no. En el esófago va a haber uno derecho y uno izquierdo, ¿no? A cada lado. ¿Ya? Ahora, la cara posterior va a crecer más rápido y esto justamente lo que va a permitir es que se observen estas curvaturas. Y por otro lado, no solamente hay esta rotación, sino también va a haber una rotación en este sentido, ¿no? En el eje anteroposterior. Y lo que vamos a observar es que el píloro esté hacia la derecha, ¿no? El píloro y arriba, y el cardias hacia la izquierda y abajo. ¿Ya? Veamos mejor con imágenes. Lo que les acabo de decir, primero esa rotación, 90 grados, ¿no? Y al final vamos a tener, primero hay esa dilatación fusiforme, luego la rotación, ¿no? El lado izquierdo está en la parte anterior, y gracias a este crecimiento, esta dilatación fusiforme y no simétrica, vamos a tener entonces la curvatura mayor y la curvatura menor del estómago, ¿no? Y luego hay este giro en el eje antero-posterior para tener, digamos, en la parte superior, ¿no? Y el píloro, digamos, un poco más hacia arriba, ¿no? Ese es el giro en el eje antero-posterior. Lo mismo, ¿no? Son imágenes que dicen lo mismo. Ahora, estos giros, gracias a estos giros, lo que va a permitir es justamente que el mismo mesenterio también gire, ¿no? ¿Sí? Es como que yo tuviera una tela en la parte posterior fijada acá a la pared, y si yo hago esto, también esto va a moverse, ¿no? Y al mover este mesogastrio, lo que va a provocar es que justamente el vaso que se forma en el mesenterio esté en el lado izquierdo. ¿Ya? Y veamos, creo que más adelante están las imágenes. Ahora, hemos hablado, si hay una estructura que une a dos órganos huecos, se conoce como ligamento, ¿no? Y acá tenemos el ligamento esplenorenal, es decir, va a unir el vaso con los riñones, y el ligamento gastroesplénico, es decir, va a unir al vaso con el estómago. Cuando hablamos del páncreas, en el páncreas tenemos dos páncreas, el anterior y el posterior, ¿sí? Gran parte del páncreas se origina del páncreas posterior, pero el páncreas anterior luego va a girar y va a ponerse en la parte posterior. Y mejor miremos algunas imágenes para poder entender todo esto, ¿no? Ya, mejor, con imágenes. Les decía hace un momento, este sería el mesodermo anterior, ¿no es cierto?
mesodermo ventral, que une, por lo tanto, el estómago, este es el estómago con el hígado. Este hígado se fija a la pared anterior a través de este ligamento que se conoce como ligamento falciforme. Es el mismo mesodermo, ¿no?, que está rodeando a los órganos. Y este sería el mesodermo posterior, ¿sí?, o dorsal. Y en el mesodermo dorsal se va a formar principalmente esta estructura que es el vaso, ¿sí?, y también el páncreas, pero el páncreas posterior, ¿no? En la parte posterior va a estar esta estructura, pero luego el páncreas anterior lo alcanza, para que al final tengamos estructuras que van a ser retroperitoneales y peritoneales. ¿Por qué se llaman retroperitoneales? Porque solamente una de sus caras está recubierta, por eso se llama retroperitoneal. Y peritoneal se va a denominar porque todas sus caras van a estar cubiertos por peritoneo, ¿ya? Y lo que les decía hace un momento, al inicio veíamos de que el intestino, el mesenterio es así recto, ¿no? Pero en este caso, producto de ¿qué? De la rotación del estómago, va a hacer que lleve el vaso hacia el lado izquierdo, como hablábamos hace un momento. ¿Listo? En la parte anterior del estómago va a haber una prolongación de este mesenterio, ¿no? Y se conoce esta prolongación que va a recubrir a lo que es todos los intestinos, se conoce como el aumento mayor. Y entre aumento, porque es una bolsa, como ustedes ven acá, se conoce justamente por eso como la bolsa aumental. Y luego esta bolsa aumental, sobre todo en la parte anterior, va a cerrarse, ¿no? Va a cerrarse. Pero igual vamos a ver en la parte posterior a esto, porque este es un corte de esta manera al individuo. Vemos la bolsa aumental, es el estómago, que serían los intestinos, ¿no? Y en la parte posterior el páncreas. Y acá estamos observando este crecimiento de este aumento mayor, ¿no? Va a ir creciendo y luego progresivamente va a ir cubriendo a todo el intestino, ¿sí? A todo el intestino. Acá vemos entonces la bolsa aumental como va creciendo, ¿no? Que es la prolongación en realidad de lo que es el mesenterio. El duodeno tiene doble origen desde el punto de vista embrionario, ¿sí? Del intestino anterior y del intestino medio, y por lo tanto va a tener doble irrigación, ¿sí? Doble irrigación, porque hemos hablado hace un momento que el intestino anterior va a estar irrigado por el tronco celíaco y el intestino medio por la arteria mesentérica superior. Por eso que el duodeno tiene esta doble irrigación. Gracias a la rotación, a la segunda rotación gástrica, que es el anteroposterior, lo que vamos a observar es que el duodeno adquiere una forma de C, ¿ya? Y también producto del crecimiento pancreático, este va a estar ubicado en la parte del lado izquierdo. Hay una porción del duodeno que es intraperitoneal, pero en la parte retroperitoneal, ¿no? Entonces, veamos, acá lo que queremos mostrar es bueno, los giros que tiene el duodeno, ¿no? Gira hacia el lado derecho, ¿no? Hacia el lado derecho, ¿no? Ligeramente, y vemos acá el páncreas, ¿no? El páncreas que está en comunicación con el duodeno, ¿no? Inicialmente el páncreas se va a formar, es el páncreas sobre todo el posterior, que es gran parte del páncreas, está en esta región, ¿no? En el mesenterio, ¿no? Hemos dicho, todo esto es el mesenterio, ¿no? Esta estructura que une el intestino con la pared posterior, ya sea torácica o abdominal, en este caso abdominal. ¿A qué hora va a ser la recuperación entonces de las clases? ¿Hemos visto? Bueno, todavía faltan 2 sesiones.
Doctor, Sí. en el caso de un error en la rotación del estómago, que sea así, Ajá. podemos tener entonces una falta de irrigación en el duodeno, necrosis, junto con obstrucción de intestinal. ¿Lo podemos salvar al tiempo? Pues ese efecto sería la coagulación. Claro, sí, a veces puede haber, sobre todo en Pues tendría que ser el propio diagnóstico o el efecto de la medicación. El efecto no de la falta de irrigación se vería a largo plazo. claro, sería inmediato. Pero que no están acompañados. Claro, no creo que si esas informaciones son severas. Ya estamos bien. Ay, yo me sigo eso. Una pregunta, profe. Dijo que iba a ser el lunes o jueves. Hace 2 meses me dijo que iba a ser. Podría ser lunes o jueves. Jueves. O sea, el jueves solo sería teoría. Porque yo tengo programas Profe, el jueves tiene laboratorio a las 2:40. Jueves también. Ese jueves en cualquier siguiente. Miren, yo no les puedo desde las 2:40 hasta las 10:10 de la noche. O sea, de todas esas horas solo necesitamos 6 horas académicas. Bueno, 6 horas. O 5 horas, ¿no? 5 horas. O sea, para hacer la recuperación del laboratorio y la teoría. Porque tenemos que recuperar también el laboratorio. Profe, si Es algo que quieran ustedes que ustedes no y profe, si hacemos el lunes a las 2:40 la teoría y luego No, o sea, miren, yo tengo de 2:40 hasta las 10 de la noche. Tranquilamente ustedes se me dicen, doctor, solamente podemos hacer teoría hasta esta hora y después podemos hacer la práctica normal. O primero el laboratorio, si quieren, y luego o sea, yo les diría, mejor es que sea el día lunes, porque el lunes solo sería teoría. en el caso del profesor Richard, ¿Qué? el profesor Richard igual vendré el lunes también a... No, creo que no sé cómo están recuperando, sí, ya eso es un tema de... Sí. O sea, eso es solamente... La teoría es para todos. Es grupo de ustedes, ¿no? Claro, no, es para toda la teoría. De laboratorio, digamos. Y de laboratorio, sí. La que viene acá ahorita, después de... El sábado y la siguiente. 17, semana 17. No, semana 16. Ya, listo. El hígado se forma a partir del esbozo hepático. Hemos dicho hace un momento que el intestino anterior es hasta la formación del hígado, ¿no? Y justamente lo que se va a ver es un esbozo, un divertículo. El divertículo es como una prolongación, ¿no? Del mismo que se puede, digamos, visualizar cuando se tiene un tubo, digamos, ¿no? Pero bueno, acá se forma a partir de este divertículo hepático y este divertículo hepático va a introducirse en el septo transverso y como hace contacto con lo que es el mesodermo, entre la que está en la cavidad taquicárdica y sacroilineal. Luego las células van a ir proliferando de manera progresiva y va a formar lo que es el colédoco, ¿no? Luego este colédoco va a ir imaginándose de manera ventral para formar lo que es la vesícula biliar y el conducto cístico.
Otra cosa importante es que las células epiteliales se van a mezclar con vasos ónfalo-mesentéricos para formar estos sinusoides hepáticos. De hecho, ustedes han visto en el laboratorio, si algunos han tenido, digamos, la curiosidad, o incluso en 4X, de ver estos sinusoides hepáticos, que eran como unos espacios que se ven en el hígado, ¿no? Luego, bueno, gran parte del hígado está formado por lo que es los hepatocitos, esos provienen del endodermo. El mesodermo, que también forma parte del hígado, va a formar lo que son estos sinusoides que les decía. ¿Por qué? Porque va a origen, o tiene una función morfológica, ¿no? Pero también vamos a ver estas células de Kupffer y también tejido conectivo, cosa que va a dar un poco de dureza al mismo hígado. También esto ya hemos hablado y les hemos comentado en el laboratorio, ¿no? El hecho de que el hígado es bien grande, ¿no? Durante la formación embrionaria. De hecho, a la 10ª semana es el 10% del peso corporal. Y esto también es porque tiene una función hematológica. El primer órgano hematopoyético, ¿cuál era? Saco viteliano, ¿sí? Y el segundo sería el vaso. Y este va, el hígado, perdón. Y el hígado, ¿por qué? Por la presencia de estos sinusoides hepáticos. Sin embargo, este peso en la 10ª semana, esta relación del peso más o menos es el 5%, disminuye al 5%, ¿no? Pero también se puede seguir observando estos islotes hematopoyéticos aislados. ¿Sí? Entonces veamos acá lo que les decía, la prolongación y luego como si fueran unas raíces que van a ir invadiendo de manera progresiva para formar ¿qué cosa? Vesícula biliar, conductos biliares, etc. ¿Sí? Eso. El páncreas hay dos páncreas, hemos comentado hace un momento, un páncreas anterior y un páncreas posterior. Gran parte del páncreas viene de la parte dorsal, ¿sí? La parte anterior va a dar origen al proceso uncinado y parte de la cabeza, o sea, es muy pequeñito, ¿no? Y el esbozo dorsal, lo que es la parte de la cabeza, el cuerpo y la cola. Acordarse que, o en todo caso, tener presente que el páncreas tiene doble función, ¿no? Endocrina y exocrina. El conducto ventral, ¿sí? Que va a estar relacionado a este páncreas ventral, va a formar lo que es el Wilson, ¿no? Y este Wilson luego se va a introducir o va a formar lo que es la papila mayor. Se une, perdón, con el colédoco y la parte posterior, perdón, vamos a tener el conducto de Santorini, ¿no? Que va a desembocar en la papila menor. Y aproximadamente al 5º mes tiene esta función secretora, endocrina, la formación de insulina. Función exocrina y función endocrina. Veamos acá los dos páncreas, el anterior y el posterior, ¿no? El que va a dar gran origen, la mayor parte es la parte posterior. Veamos acá entonces lo que hablamos hace un momento, lo que es la papila menor y la papila mayor. En la papila, ¿por qué se llama papila mayor? Porque este conducto pancreático ventral está unido a lo que es el colédoco, ¿no? Por eso se llama papila mayor, porque en el intestino vamos a ver esta comunicación entre el intestino con estas estructuras y el agujero, digamos, es más grande, por eso se llama papila menor, ¿no? Papila mayor, perdón. Y la papila menor es mucho más pequeña porque el diámetro de esta es menor. En algunas ocasiones estas dos papilas menores y mayores se llegan a unir, ¿ya? De hecho, muchas de las personas lo tienen unido, ¿no? Pero algunas lo tienen separado. O sea, si tienen separado significa que podríamos decir que estos dos páncreas no se han terminado de fusionar, ¿sí? De fusionar. Ok. Intestino medio, el intestino medio va a dar origen entonces a lo que es yeyuno, ilio, el colon ascendente y parte del colon transverso.
¿sí? Este intestino medio también tiene una serie de rotaciones, y es que primero que le va a servir como punto de referencia para rotar a la arteria mesentérica superior, ¿ya? Vamos a ver en una imagen que la arteria mesentérica superior le sirve como punto de referencia para poder hacer una serie de rotaciones, y de hecho el intestino medio es el que rota más, ¿sí? Rota 270 grados, y justamente lo que va a permitir es este orden que tienen los intestinos, el yeyuno, repito, ilio, el colon transverso, el colon ascendente y el colon transverso. En un momento también esto les he comentado en el laboratorio que el hígado, al ser tan grande, va a promover en todo caso de que las asas intestinales que van creciendo, que se están formando, que se han formado, estén en la parte externa del embrión, ¿no? Eso se conoce como la hernia fisiológica. Y esta hernia fisiológica luego va a retraerse, o sea, va a ingresar estos intestinos a la cavidad abdominal, porque el hígado deja de crecer en esa proporción, ¿no? En la proporción, digamos, continente-contenida, y luego lo que va a hacer, además que lo que es el mesonefros también va a retraerse, va a disminuir de tamaño, y eso permite que las asas intestinales ingresen a la cavidad abdominal. Entonces acá vemos las asas intestinales, que en un inicio están en la parte externa, ¿no? Por eso se llama hernia fisiológica, y vemos acá, bueno, el gran tamaño del vaso, etc., ¿no? Y les decía entonces lo importante de la rotación, ¿no? Y esta rotación tiene como eje a la arteria mesentérica superior, y tiene el giro es en 270 grados. El primero es de solamente 90 grados hasta la formación de la hernia, y luego, después de ingresar, o sea, primero hay la rotación, están afuera los intestinos, y luego se retraen, ingresan al abdomen y terminan de girar 180 grados, ¿no? En total 270 grados, de tal manera que vamos a ver, además de eso, que las asas intestinales, el intestino delgado va a ir creciendo de manera progresiva a medida que todo esto ocurre, y por eso se van a observar lo que son estas asas, ¿no? En esta rotación, principalmente, o sea, en esta rotación de 270 grados, los que participan es el yeyuno y el ilio, ¿no? ¿Ya? Porque el colon no participa, ¿sí? Este colon no participa. Este sería el colon ascendente, ¿no? Claro, este colon ascendente pareciera que estuviera al inicio de este transverso, ¿no? Pero luego esto, como vamos a ver, esto va descendiendo. Pero acá, repito, estamos observando la hernia fisiológica. Y les decía entonces, se tiene como punto de referencia ¿qué? A la arteria mesentérica, ¿no? Y va a haber esta rotación. Primero 90 grados, ¿sí? Y luego los 270 grados de manera posterior. ¿Y en qué momento ocurre esta retracción de las asas intestinales? ¿En qué momento regresa? Más o menos a la 10ª semana de gestación. Otra cosa importante es que, veamos acá otra vez, la rotación, si no participa, ¿qué cosa? El colon, ese es el colon, ¿no? Y veamos que primero 270 y luego, perdón, primero 90 grados y luego 280 grados posteriormente, ¿no? Y esto justamente lo que permite es que tengamos que al colon ascendente, que al inicio, digamos, está en la parte superior, empieza a descender de manera progresiva, ¿no? Otra vez lo mismo que estábamos comentando, tenemos el colon ascendente y luego va a ir descendiendo de manera progresiva, y vamos a ver este saco ciego, por eso se llama ciego, ¿no? Porque no tiene comunicación, por de ahí el nombre. Y en el ciego se va a formar lo que es el apéndice. Algunas alteraciones que podemos observar durante la formación de lo que es el intestino medio, sobre todo la yeyuno ilio, es que la comunicación entre el intestino y
el saco vitelino no se corte, digamos, porque dijimos que primero hay una comunicación, pero luego gracias al cierre de la pared abdominal, el plegamiento, y en la parte anterior, lo que vamos a observar es que se separe el saco vitelino de este intestino, ¿no? Pero a veces esto no ocurre, ¿no? De tal manera que podemos observar este divertículo. Divertículo, acuérdense que son estructuras que van a sobresalir, ¿no? Van a sobresalir y van a formar estas cavidades, y en este caso se llama divertículo de Meckel porque no se ha completado la separación entre el intestino y el saco vitelino, ¿no? A veces se pueden formar quistes, ¿no? O fístulas, ¿no? Hemos dicho que se denomina fístula, la comunicación entre el medio externo, que es la parte externa, o sea, el ombligo, hacia lo que es el intestino. Y por último tendríamos el intestino posterior. Algunos aspectos importantes es que va a formar parte de lo que es la cloaca, y si forma parte de la cloaca, por lo tanto va a dar parte o va a formar parte o va a originar por parte de lo que es la vejiga y la uretra, ¿sí? Otra cosa también que tenemos que precisar es que se va a observar en un inicio lo que es la membrana cloacal. Esa membrana cloacal justamente va a estar ubicada entre la unión del endodermo del intestino con el ectodermo de la región anal, ¿sí? Entonces se observa la membrana cloacal. A esta unión entre el ecto y el endodermo se conoce en el adulto como la zona pectín, También otro dato importante es que esta membrana cloacal se rompe, ¿no? Se rompe y forma, va a romperse, y también lo que vamos a observar es este tabique urorectal que forma lo que es el cuerpo perineal. Veamos mejor con imágenes. Esta es la cloaca, ¿no? De la parte inferior del embrión. Todo esto es la cloaca. Y de manera progresiva vamos a ver un crecimiento de este tabique urorectal para luego alcanzar casi la parte externa, ¿no? Y justo la parte externa se conoce como perineo o la región perineal, ¿sí? Entonces acá vamos a ver, acá está lo que es el ano y esta es la región genital, ¿no? Varón, ¿no? Entonces entre la región genital y la región anal está el perineo. Y este perineo entonces va a formarse porque el tabique urorectal va a ir alcanzando o alcanza a la parte posterior. ¿Ya? Algunas anomalías relacionadas a lo que es el desarrollo del intestino medio, anterior, etc. El primero del esófago, no tenemos las atresias esofágicas. Atresia significa que digamos, no existe una luz continua, ¿no? Se ha cerrado una porción, y eso justamente lo que va a provocar desde un punto de vista clínico es que el bebé, en vez de, porque va a tragar, tiene que tragar, mejor dicho, el líquido amniótico, ¿no? Y ese líquido amniótico luego es procesado y luego se orina, ¿no? Y luego esto hay un reciclaje. Pero si es que hay un cierre, o sea, hay una malformación, no va a tragar el líquido amniótico y va a haber un aumento progresivo del líquido amniótico, por eso se asocia por el granos. En algunas ocasiones no se divide adecuadamente la tráquea, ¿sí? No hay una división. Hemos comentado que en el intestino anterior va a formar lo que es la tráquea, pero a veces no hay una buena separación, no se divide de manera adecuada, y eventualmente puede haber una comunicación entonces entre la tráquea y el esófago, ¿no? Eso se llama fístula tráqueo-esofágica. Hemos comentado que fístula es la comunicación entre dos órganos o entre un órgano y la parte externa. Y dependiendo dónde esté ubicada esa fístula, puede ser proximal. ¿Por qué se llama proximal? Porque está más cerca a la parte superior, o distal, porque está más alejado hacia la parte inferior, ¿no? Proximal o distal. ¿Ya? Y van a haber diferentes formas.
Otra anomalía es la hernia hiatal congénita, y es que lo que va a ocurrir es que el estómago va a estar ubicado una gran parte en la cavidad torácica. ¿Y esto por qué ocurre? Porque no ha habido una buena elongación esofágica. Hemos hablado en un momento que el esófago primero es corto, ¿no? Y luego se va a elongar, ¿sí? Entonces a veces no hay ese elongamiento y va a jalar al estómago, y el estómago va a estar ubicado en la parte superior, y por lo tanto la manifestación, por ejemplo, podría ser vómitos en este paciente, ¿no? Ahora, claro, lógicamente en la atresia esofágica también los pacientes van a vomitar, ¿no? Van a tomar leche y si está cerrado no va a pasar, ¿no? El paciente va a vomitar, ¿no? Va a vomitar, ¿sí? En la fístula igual puede ser, ¿no? En la fístula, o incluso puede tener esa leche, puede entrar incluso a los pulmones y el bebé tendrá una neumonía y de pronto complicarse, ¿no? Estos son entonces lo que hablamos, las fístulas, que son diferentes, ¿no? Hay una variedad de estas fístulas traqueoesofágicas. Acá vemos lo que es la en el estómago, principalmente lo que podemos observar es una estenosis del píloro, y esto puede ocurrir porque el músculo se hipertrofia, ¿sí? Se hipertrofia. El músculo que rodea se va a aumentar de grosor, y al aumentar de grosor va a provocar casi un cierre, ¿no? Y esto justamente lo que vamos a observar es otro recién nacido o lactante que va a estar vomitando sin saber la causa. Y por lo tanto el tratamiento igual es quirúrgico, igual que los otros, ¿no? Igual que los otros. En algunas ocasiones el páncreas anterior y el páncreas posterior, hemos dicho el anterior va a rotar e irse para la parte posterior, ¿no? A veces no ocurre eso, o ocurre de manera anómala, ¿no? En algunas ocasiones este páncreas también puede estar ubicado en otra zona, por ejemplo en el divertículo de Meckel, ¿no? Y a veces puede producir, por ejemplo, una mayor cantidad de secreción de insulina, ¿no? O eso también está en el intestino, o sea, en el intestino, perdón, el divertículo de Meckel que hemos hablado hace un momento, ¿no? Que es esta estructura. En el hígado puede ser porque este crecimiento de las vías biliares, ya sea externas o internas, no sea adecuado. Entonces puede haber una atresia, o sea, no se forman las vías biliares, y por lo tanto estos pacientes van a tener problemas principalmente de secreción de la bilirrubina, ¿no? Entonces a la vez no se secreta bilirrubina, el paciente va a permanecer histérico por mucho tiempo, ¿no? O sea, amarillo, ¿no? O sea, las bilirrubinas no se van a secretar, y eso va a hacer que los pacientes sean histéricos, igual que en la hipoplasia de los conductos biliares intrahepáticos. En ambos casos el tratamiento es el trasplante, ¿no? ¿Sí? Si no trasplantas, el paciente va a fallecer. Hay una patología que produce hipoplasia o aplasia de los conductos biliares, pero intrahepáticos, no extra, que es este síndrome de Alagille. Y en este síndrome de Alagille hay otras características clínicas, puede tener algunas anomalías cardíacas, anomalías vertebrales. También podemos tener defectos de la pared corporal. Tenemos el onfalocele o la gastrosquisis. El onfalocele es porque no ha habido una regresión adecuada de la hernia fisiológica que comentábamos hace un momento. Sí, ese es el onfalocele, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a observar es que va a estar justamente ubicado en el mismo ombligo, o sea, todos los intestinos van a salir a partir del ombligo, a diferencia de la gastrosquisis, que no o sea, los intestinos no van a estar afuera a nivel del ombligo, sino lateralmente. ¿Ya? Esa es la característica de la gastrosquisis. Además de eso, un antecedente que deberíamos tener en cuenta es que las mamás podrían ser adictas a la cocaína, ¿no? ¿Cómo se diferencia desde un punto de vista clínico? Tenemos a los intestinos fuera, pero va a estar rodeado por peritoneo, ¿sí? Esa es la diferencia con la gastrosquisis, ¿sí? La gastrosquisis está, digamos, sin membrana, ¿no? Y si es que nosotros levantásemos todos estos intestinos y
moviéramos eso a un lado, veríamos que el ombligo estaría intacto, ¿sí? Y la salida de los intestinos sería por un costado, ¿ya? En el intestino puede haber estas rotaciones anómalas, que son estos córpulos, por eso podría haber un comprimido circulatorio, y claro, lógicamente estos eventualmente tienen que ser operados igual. Casi todos son, esos son tratamientos quirúrgicos, ¿no? A veces puede haber duplicaciones de los intestinos, se puede duplicar, ¿ya? Y puede ocurrir en cualquier parte, pero es más frecuente en el ilio y puede además asociarse a divertículos. Vamos a ver qué cosas son los divertículos, ¿no? Son como estos chichones que van saliendo en el intestino. No, bien, acá vemos el colon normal y acá el segmento duplicado. Mire, se ha duplicado todo este segmento, o sea, tiene doble colon. ¿Qué otras anomalías podemos ver a nivel del aparato digestivo? Lo que son las atresis y estenosis. Estas pueden ocurrir a lo largo de todo el aparato, o sea, para definir lo que es atresia y estenosis, ¿no? La mayoría está en el duodeno, en el colon y el yuno ilio, en menor proporción. Una característica es que en la parte superior del duodeno es por la falta de retunelización. Esto no hemos hablado sobre la tunelización. ¿Qué cosa es la tunelización? Hemos hablado, comentábamos al inicio de que el intestino es una estructura hueca, ¿no? ¿Ya? Pero durante el proceso de formación lo que va a ocurrir es que ese intestino, ese hueco se tapa. Se tapa. De manera, eso es parte del proceso de desarrollo embrionario, se tapa, ¿ya? Se obstruye. Y luego se retuneliza. O sea, nuevamente si se tapa y luego otra vez se vuelve a abrir para otra vez que esté abierto. Y a veces ese proceso de retunelización no ocurre, y eso sobre todo en el duodeno, y por lo tanto va a provocar atresias duodenales, ¿no? A nivel distal, por ejemplo, en el duodeno puede ser principalmente por accidentes vasculares, y esto va a provocar una necrosis, o sea, una muerte de la lesión de esa región, y va a estar cerrado. Y en algunas ocasiones estas atresias pueden ocurrir no solamente en un punto, sino en diferentes lugares, ¿ya? En diferentes lugares del intestino. Y desde un punto de vista clínico se va a observar como si fuera cáscara de manzana. ¿Por qué se llama cáscara de manzana? Me imagino que al menos en algún momento de vuestras vidas ustedes han pelado una manzana, ¿no? Y seguramente no han pelado de manera uniforme, ¿no? Sino que lo pelan, ¿no? Después se agranda, otra vez más chiquitito, más grande, incluso llega un momento en el que es tan chiquito que se rompe, ¿no? Y por eso se llama cáscara de manzana, porque las atresias son en diferentes lugares, ¿sí? Y como vemos acá, en diferentes lugares, ¿no? Diferentes puntos, y los tamaños o los diámetros o los volúmenes, o los diámetros, perdón, del intestino es variable, ¿no? Acá está más grueso, acá un poco más delgado, acá casi imperceptible, acá viene tan grande, ¿no? ¿Sí? Por eso el nombre de cáscara de manzana, porque está en diferentes lugares. Ya chicos, ahí lo dejamos. Probablemente, para mí es un poco más sencillo. Ahora, quiero hacer un disclaimer, ¿no? Para mí es un poco más sencillo. Es mucho más sencillo. ¿Hoy día? ¿No estás ahí? Sí. Sí, les decía, algunas sugerencias, ¿no? De repente para comenzar, digamos, a leer esta parte de embriología, sobre todo la embriología especial, es que quizás puedan repasar o leer algo de anatomía, un libro básico, pues, ¿no? Un libro lo más básico posible, ¿sí? ¿Ya? Como para que se puedan ir ubicando de estas estructuras, porque claro, si uno les habla de algunas estructuras anatómicas, uno dice, bueno, ya a ese nivel no he llegado, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que podamos entender es mejor, traten de repasar algo, o vean imágenes por lo menos,
de anatomía para que podamos subir la Profesor, y es por eso que el técnico el módulo 5 ha sido mucho más sencillo. Ya les digo. en el caso de una operación de gastrosquisis exitosa, esos bebés a largo plazo tienen más facilidad de desarrollar enterocelias.